medicina natural y de sí, sí, ahorita, bueno, ¿ya se me escucha? Bueno, prosigo porque sí tiene muchas fallas mi compañera. Ah, podemos hablar sobre los rituales de la bienvenida de la mazorca de Tlaxcala Tláhuac de Guerrero. eh, pues era la personificación de los elementos de la naturaleza, que a veces se entendía como una proyección antropomórfica de la mente, y de ahí lo problemático que puede usar un antropocentrismo. Eh, Se podría destacar que la descentralización del pensamiento permite diferentes formas de comunicación entre el ser humano y la naturaleza. Explicando este rasgo cultural, ha ido desapareciendo paulatinamente, aunque sus raíces se extienden hasta su época precolonial. Eh, las condiciones geográficas y el clima de cada región varían las fechas. Sin embargo, pues no se festeja porque no es una fecha y un fenómeno astronómico como podría conjetarse sin el hecho de la siembra dada de sus primeros frutos. Mm, Sobre los rituales sagrados a la tierra, pues son dos analogías anteriores que se relacionan con el ámbito celeste de la lluvia. Es necesario exponer cómo funciona este procedimiento de ámbito telúrico y se ha avanzado por los ejemplos mencionados, como aquellos relacionados con el maíz, que sabemos que era muy importante, era un producto muy importante para estas personas y sobre todo pues al ponerlo como ofrenda pues aún más. La investigación de esta investigadora Macuil Martínez es valiosa, entre otras cosas porque cuenta cómo son los rituales recientes que afectaron a Acaxiotlán en honor a Tlapatectli. Mm, Se puede corroborar la presencia de los rasgos culturales estudiados en la personificación y prosopopeya y anonismo, eh, específicamente relacionado con el Matlacuenci o Malinche, que es el nombre popular que se le conoce al volcán que se encuentra en dicha región. Eh, Se expresa un conflicto entre opiniones opuestas, que de la mujer que quiere quedarse, por ello se transforma en una montaña. Y bueno, bueno, sobre capítulo 3 se va a hablar tengo buen internet, si quieres lo expongo yo. sobre el capítulo 3 en cuestión se va a hablar más de las matemáticas. Aquí puedo hacer una síntesis sobre cómo es que ellos medían y realizaban sus medidas en cuestión cuando hacían, podemos decir, pasamentos piramidales. Se decía que con las mismas partes de su cuerpo podían trazar, al igual que con ayuda también del sol y la sombra les ayudaba muchísimo el hecho de que los orientara y pudieran conocer un poquito más sobre la arquitectura también de esto. Uh, Se puede también decir que la filosofía del tiempo pues era también importante, se enfocaba en los fundamentos del sistema candelárico mesoamericano, así como mostraban emprender un estudio en este tipo. Se ha llegado a una breve reflexión en este enfoque
histórico para profundizar una investigación sobre la forma que se producen conocimientos indígenas. La sabiduría de los pueblos originarios no ha sido reconocida plenamente. Dicha propuesta puede aplicarse por el análisis de conocimiento creado y utilizado en los pueblos originarios de Mesoamérica. Bueno, luego está la categoría de la verdad en el pensamiento náhuatl. Y pues dentro de esta parte se preguntaban cuáles eran los rasgos centrales de la categoría de la verdad en el Nelitilitzli. Y ese es el objetivo principal, que es analizarla con un marco teórico y verlo de una forma más intercultural. Y para ello se reconoció diferentes formas de construir el pensamiento para llegar a una comprensión del proceso y que resulta como indispensable para crear estructuras del pensamiento presentes en el lenguaje náhuatl. También se le hacía hincapié a la pertenencia de hacerlo, y es que en primer lugar se buscaba pues exponer las categorías propias con base en los criterios lingüísticos y fisiológicos, obviamente, pero sin descuidar el contexto cultural del significado. Y eso se puede ver en los capítulos que siguen, porque diferentes personas que trataban de traducir los libros o los textos náhuatl, pues les costaba como cierto trabajo y les costó bastante poder traducirlo como tal, porque tuvieron que hacer un gran trabajo. Aparte de traducir las palabras pues, y la escritura, en acentuarlas correctamente, porque era muy complicado a veces saber a qué se referían pues las personas. Y el pensamiento matemático náhuatl era profundizar en la estratigrafía del discurso propuesta por la investigación, y pues así se les hacía. Bueno, fue importante analizar el conocimiento que se encontraba para su sistema numérico y en la matemática. También se tenía una importancia también intercultural, porque pues gracias también a las matemáticas que ellos tenían, se pudo profundizar y se pudo pues tener una investigación, o también aportaron muchas cosas dentro del sistema numérico y elementos para las demás o futuras generaciones o investigadores que pusieron también a prueba nuevas, pues como que querían innovar y cambiar y también renovar todas las matemáticas, porque sí hicieron como, ¿cómo se dice? Aportaciones muy importantes. También se tenían los algoritmos náhuatl y más que nada se ocupaban para el cálculo de superficies en sentidos prácticos, y se tienen registros de las tierras acohuanas y aztecas que representan áreas y dimensiones de ambos lados de campos agrícolas. También ahí se encontraron registrados códices y pues tenía un entendimiento inmediato en la aritmética. También tenía otros atributos que eran las extensiones de la tierra y funcionaban de forma ¿cómo decirlo? Tenían un entendimiento, pues ahí en la diapositiva dice inmediato, pero yo creo que más que nada era como inmediato para ellos, ya que lo entendían. Pero pues también para otras personas que lo ven así a simple vista es un poco complejo. Pero el sistema numérico servía para llevar la cuenta de los tributos y de la extensión de las tierras, porque pues cada alguien tenía como algo perteneciente a ellos. Y un hecho destacado del estudio sistemático de las investigadoras sobre la forma de calcular el área de los terrenos y de la vivienda, que tenían como aplicaciones concretas y pues eran desarrolladas por la propia aritmética funcional y la aplicación de los algoritmos, y tenían como que formas normalmente rectangulares o sí, prácticamente siempre se basaban en cuadrados o en rectángulos para que fueran
superficies o áreas iguales. Al igual como ya lo había comentado, pues usaban su parte del cuerpo para medir. En este caso también les ayudaba para el sistema de medición de la Tierra y llamaba mucho la atención en la visión del mundo náhuatl, porque pues es el conocimiento y la percepción que estuviera ligado en ellas, en las partes del cuerpo, como en el rostro con los ojos, el oído con la boca, y las cuales se relacionaban con los sentidos, la vista y el habla y la escucha. Fue un fundamento importante el sistema numérico aquí en el cuerpo humano, porque se denominaba ontología matemática. Era, pues, como ya lo comentó mi compañera, pues los ayudaba bastante también en la construcción de viviendas y los centros ceremoniales. Se puede decir que los individuos tienen la misma estructura y era necesario que las medidas fueran usadas en trazar los planos grandes. Pues el sistema numérico es desarrollado por los nahuas y se inserta en la milenaria tradición mesoamericana eh, como unidad de medida. Pues fue utilizado por muchos ciclos de tiempo y se encuentra en la base del calendario. También se usó para llevar registros correspondientes al tributo y pues para medir la tierra, como ya lo mencioné, y las propiedades del suelo. Primordialmente también eran importantes estos libros de tierra porque era legitimar el origen del pueblo con sus límites territoriales. Esta traducción la hizo Faustino Galicia, que realizó nuevos estudios con Federico Gómez de Orozco en 1993. Y en ese mismo año, una investigadora, acabó con el trabajo monográfico para tener complementación de esta fecha y fue efectuado este libro. Y ahí está la imagen. Pasamos al siglo XX, donde pues fue levantado el Ejército Zapatista de Liberación Nacional. En este sector es la sociedad civil mexicana acercándose a las necesidades de reconocer los derechos políticos. Desafortunadamente, los derechos colectivos de las comunidades indígenas no es una realidad en el Estado mexicano y fue negado el reconocerlos, los derechos y la cultura indígena en 1996. En este mismo capítulo tenemos lo de Juan de Dios Rodríguez en Puebla y es el indio constitucional y más que nada nosotros nos concentramos en el estudio de la obra de Juan de Dios de Puebla y Faustinio Galicia Chimalpopoco, pues ya que eran las que más se relacionaban con el tema de la investigación y a la formación filosófica y jurídica que tuvieron ambos y también como segundo punto tomamos como importante de esa parte que había un abogado náhuatl y muchos civiles y un pensador. En el punto 3 se destaca el hecho subrayado por Rodríguez. Puebla era uno de los rasgos más funestos del despotismo colonial y era el despojo del entendimiento y no solo de los bienes materiales. Y el punto 4 habla sobre poner en la mesa y en debate los fenómenos sociales como el reconocimiento de los derechos civiles, pero también nos alerta sobre los mecanismos de asimilación cultural. De Faustino Galicia Chimalpopoca se tiene que en los años previos fue un condiscípulo de Juan de Dios. Durante la época colonial fue perteneciente a una familia noble que otorgaba ciertas consideraciones que le permitían accesos a la educación, sobre todo a la educación religiosa básica. Y con el cambio de régimen esa situación se hizo más incierta y se le otorgó prioridad al estudio del derecho con la finalidad de poderse adaptar a los cambios jurídicos.
Y también en las primeras 2 décadas se observó un cambio de sus preferencias educativas e intelectualidad indígena, y puso su carrera jurídica y su estudio de derecho como preponderante y dejando en segundo la parte, bueno, de segundo plano su carrera eclesiástica. Luego está la Tlamatzikueme, la sabiduría de las mujeres nahuas, que la sabiduría de las mujeres nahuas se trata varias veces en el libro. Es la primera en esta parte que se habla como de cómo era la coherencia de colonial de las mujeres en la investigación, cómo ellas pintaban y se encargaban de diferentes trabajos. También hay una parte, más adelante lo vamos a ver, donde se habla sobre la medicina, pero cómo no eran tomadas tan en serio y sin embargo aportaron muchas cosas. Y también cómo estuvo la última mujer nahua en contar una historia y gracias a ella se pudo reconstruir parte de la historia de México, porque ella tenía reconocimiento y vivió muchas partes de la historia o de momentos importantes dentro de algunos años. Que son estas, son las narrativas de Doña Luz Jiménez, y desde su perspectiva contaba historias de Porfirio Díaz y a Zapata, que son pues historias valiosas y que son los únicos textos publicados en el idioma náhuatl y en el que se cuenta el proceso de cómo fue implementado por el Estado. Ajá, de un proceso del Estado a finales del siglo XIX y de cómo hubo un cambio, de la importancia también que tuvieron sus narrativas en un carácter histórico, porque te permitían analizar desde diferentes puntos de vista el proceso de lo que estaba pasando durante esos tiempos y la imposición del idioma español hacia los nahuas para que pudieran hablar, y de las estrategias también que tenían frailes o personas que trataban de enseñar a los nahuas a hablar español, porque pues ellos no los comprendían, que tampoco no todos son caras malas, porque también hubo muchas de esas personas que no trataron de poner como el español como la lengua, no la impusieron, y en cambio empezaron a hablar náhuatl para poder comunicarse, porque lo que buscaban era transformar a estas personas de pues querían que adquirieran su religión y olvidaran las creencias que ya tenían. Que sí tenía al final un trasfondo quizá un poco feo, pero sí les importaba aprender la lengua y no solamente que los nahuas aprendieran el español. Luego está la arqueología de Isabel Ramírez Castañeda, y es para remover la capa de sedimentos del discurso colonial. Fue una estrategia de discurso que se concentraba en el análisis de las aportaciones hechas por ella, que también era la primera mujer con estudios arqueológicos profesionales en México. También ella, clasificando las colecciones, las cuales no eran perceptibles a simple vista, como en Tlalnepantla. Dicho estudio fue resultado de una visita académica organizada por el Museo Nacional en 7 de diciembre de 1907. Y fue ahí cuando Isabel Ramírez hizo sus estudios profesionales junto con Manuel Gamio y colaboró con sus reconocidos investigadores internacionales como Franz Boas o Edward Seller, y con ellos Isabela estudiaba objetos de clasificación del museo. Tampoco no pudo lograr como un reconocimiento como tal, porque pues mujeres siempre eran como casos aislados y no eran como no diría que hasta la fecha, como un poco antes de este siglo tampoco no eran tan reconocidas y se les hacía más a un lado. Pues si hasta ahora algunas personas todavía sienten que es así, pues antes era mucho más y era muy difícil como poder tener un poco de reconocimiento en cualquier pues ámbito.
El conocimiento de la tradicional de las mujeres nahuas era relacionado con la salud reproductiva y representado en casos paradigmáticos, pues por la sabiduría de las mujeres. También en años recientes, diversas investigaciones han enfocado su atención en el estudio de las plantas utilizadas y sobre sus efectos antiinflamatorios y antibacterianos de las plantas medicinales y del conocimiento tradicional, que era de usos terapéuticos, taxonomías locales en idioma náhuatl y en las técnicas de curación de transferencia de saberes. Bueno, la tlamatecue que los sabios en las comunidades eran nahuas, Acatzotchitlan, eh, pues este discurso estaría incompleta si únicamente se fijara en la atención de las fuentes históricas o en discursos del pasado. Pues resulta que es de suma importancia el tomar en cuenta los estudios de los propios investigadores nahuas que realizaron, como ya los hemos mencionado, y, y sobre todo para mostrar que la sabiduría náhuatl no es cosa del pasado, tiene las repercusiones concretas de la producción de saberes y el establecimiento de epistemología intelectual. Sobre el diálogo y la intercultural y la metodología náhuatl, fue negar los aportes de estas tradiciones de pensamiento para el desarrollo de la antropología fisiológica. Con base a esto, una resignación de términos y sobre todo basado en la implementación de una metodología de investigación colaborativa, en plenamente las aportaciones realizadas de los investigadores de pueblos originarios, y con suma importancia de que sea este ejercicio reflexivo en la metodología y que se considere una rama lógica para un elemento central del desarrollo de la investigación científica. Capítulo 5, la historiografía y las personas intelectuales náhuatl. Se conoce la mayor parte de la sabiduría náhuatl como un conocimiento colectivo, y el autor considera que es importante pues sus méritos individuales, y al igual buscó un reconocimiento de la mujer náhuatl dentro de su cultura, como ya se los había mencionado anteriormente. Y pues como resumen en este capítulo, evangelización, que también anterior, y cómo son las comunidades o cómo avanzaron las comunidades nahuas contemporáneas. Más que nada los sabios nahuas eran pues personas que tenían caracteres o que sabían un poco de la sabiduría colectiva y que emanaban pues dominio cosmológico, y debían o pensaban antes que su conocimiento era por parte de Tezcatlipoca o por el espejo pulido por ambos lados, y que cuando alguien moría, su poder o su conocimiento era como heredado a la siguiente persona que estuviera al mando. Siguiente, porfis. De las mujeres nahuas, pues era eso, que se reconocían a las mujeres como sacerdotisas, parteras, escribas y poetas. También se les dedicaba eran dedicadas a la pintura, a la escritura de códices, a las composiciones de cantos y poemas. Eso era como que para ellos lo más importante que podían hacer, y en todo caso eran como muy adeptas y enfocadas a las artes. Como los célebres sabios, tenemos a Nezahualcóyotl, Tlacalel, Nezahualpili, Tlatecatzin de Aguachingo, Axacatl, Ayocuán, Cuetzpantli, y pues todos los que están ahí. Hay muchos, en realidad son muchos
célebres sabios. Hace rato les decía que habían personas que más que querer hacer que los nahuas hablaran español, se enfocaron en aprender también el idioma, y uno de ellos era el franciscano Juan Bautista de Viseo, y también colaboraba con diferentes intelectuales nahuas, y en este caso él trabajó con 8, y también pues ayudó a traducir muchísimos textos al latín desde el náhuatl, no, sí, de latín al náhuatl, para que pudieran adquirir diferentes conocimientos. Y la sabiduría y el conocimiento de la lengua de Antonio del Rincón, él ayudó a facilitar el proceso de evangelización a los frailes jesuitas a través del aprendizaje de su idioma. Y también le puso mucho énfasis en la correcta pronunciación del idioma y el significado de las palabras. Y Carochi ayudó a la mejora de la gramática. Luego los Ixtlamatque, los anales de Tlaxcala, su importancia era en el interés de la observación de los fenómenos celestes y en la cuenta del tiempo. Y la sabiduría náhuatl, de hecho, estaba muy asociada con la organización del tiempo y la construcción de la memoria histórica. Sin ellos no tendríamos como muchas cosas, porque se debe mucho a la observación de los astros, a lo que hay ahora. Y en las historias de las mujeres aguas y especialistas en rituales, como les dije anteriormente, las mujeres nahuas también estaban muy enfocadas en las artes, pero también hubo intelectuales, bueno, en el capítulo 6 se toca también la generación de la ruptura, que eran intelectuales e investigadores que se enfocaban en la vida de México y estaban involucrados en el derecho y en la educación del derecho de la educación y del derecho de la tierra o territorios durante el periodo colonial. Sobre todo, más que nada en este capítulo se habla sobre la edad contemporánea, de cómo es que ya se están dando escuelas donde las generaciones nuevas puedan conocer un poquito más sobre el náhuatl y vean sobre estas costumbres y todo lo que se hicieron, estas investigaciones de estas personas, y puedan conocer un poco de la historia sobre eso. Es lo que podemos concluir de este libro. Sí, pues es que podemos concluir que en realidad sí aportaron como muchísimas cosas. Se habla muchísimo de la historia y de su sabiduría, y sí es un buen libro, tiene demasiada historia y no solamente se enfoca en los nahuas, también en diferentes tiempos coloniales y conquistas y de personajes importantes en la historia.